Muy buenas tardes. Me siento el hombre más feliz por poder compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que todos tengan una Biblia en mano y quiero recalcar siempre que el objetivo que yo busco con estos estudios es que compartir con ustedes las enseñanzas bíblicas. Después de que termine este video, yo no le voy a pedir ni ninguna ofrenda de amor, ni ninguna donación, ni le voy a mandar un número de cuenta para que usted haga sus aportes. No. El objetivo que tenemos es predicar. A Dios no le interesa su dinero, ni a mí tampoco. Yo no ando detrás del dinero suyo, ni el dinero de nadie. Lo único que quiero es compartir sobre la palabra de Dios. Yo no vivo del evangelio. A mí no me pagan por hacer esto. Lo hago porque es una obra de mi fe, para la gloria y honra al Señor. Hoy quiero tocar un tema sobre la necesidad que siempre existen en las iglesias del Señor. Sobre los ancianos, pastores u obispos, que es la misma función. Hay una pregunta. ¿Hasta cuándo designaron ancianos en cada congregación? Porque Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que constituyeron ancianos en cada una de las iglesias. Ancianos, plural, en una iglesia. Después de predicar el evangelio en Antioquía, en Iconio, en Listra, Pablo y Bernabé volvieron pronto a estas ciudades y constituyeron o designaron ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23. Obviamente, este es el patrón bíblico, o es la manera, o es el molde como Dios, o el modelo que Dios ha establecido para la iglesia del Señor. Que en una congregación hayan pastores, o hayan obispos, o supervisores, que son sinónimos de la misma función. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lean esos pasajes, por favor. Así enseñaba Pablo en todas las iglesias. Pero lamentablemente muchas iglesias del Señor que profesan ser fieles no siguen este patrón divino. Los requisitos para ser anciano se enseñan en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 3, y en Tito capítulo 1, del 5 al 11. Desde luego, cada congregación debe seguir el ejemplo establecido en Hechos capítulo 6, versículo 3, de buscar entre los varones a los hermanos que llenen los requisitos. Que llenen los requisitos nombrados por Pablo, y por eso que califiquen para ser cristianos, para ser ancianos o pastores, que significa lo mismo. El término constituyeron, que originalmente indica votar por alzar la mano, ya había perdido ese significado que quería decir simplemente designar. Pablo dice a Tito: establecieses ancianos. Por eso el evangelista lo puede hacer. Ojo, el evangelista no es que va a nombrar a los ancianos porque usted me cayó bien, a usted, no. El evangelista va a nombrar ancianos siempre y cuando la congregación tenga un grupo de hermanos designados y que llenen los requisitos. Cuando se dice que el evangelista puede establecer los ancianos, es que por medio de la enseñanza él puede motivar a la congregación a que cumpla este requisito establecido por la iglesia del Señor, por el Señor mismo. Establecer ancianos, y por eso el evangelista lo puede hacer, pero esto después de la selección hecha por la congregación, de acuerdo a los requisitos nombrados por Pablo. Obviamente, cuando hablo de que los requisitos nombrados por Pablo, es por Pablo, pero que fue guiado por el Espíritu Santo. No escogieron a un pastor,
No escogieron un sacerdote para cada congregación, sino una pluralidad de ancianos, que también se llaman obispos o supervisores. Ojalá pueda buscar estos pasajes que le voy a dar. Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. En el 17 los llama obispos, en el 28 los llama pastores. En Hebreos 13, 17, Hebreos 13, 7 y después el 17, son escogidos para cuidar de la iglesia. Tito 1 Timoteo 3, 5, dice apacentarla. Hechos 20, 28, protegerla de lobos rapaces o falsos hermanos que entran en el rebaño para destruir. Hechos capítulo 20, 29 y 30. Designaron ancianos en cada iglesia después de poco tiempo, 2 o 3 años cuando mucho. Este detalle es sumamente importante porque en la actualidad muchas congregaciones no escogen ancianos aunque hayan existido ya 20, 30 o 40 años. Tales iglesias siguen siendo iglesias deficientes, según lo que enseña Tito capítulo 1, versículo 5, que habla de corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, ¿qué impide o por qué no se escogen ancianos? Es un punto muy importante de analizar. El evangelista que haya establecido la congregación o que haya llegado después, tiene que guiar, tiene que instruir, tiene que animar, tiene que corregir, tiene que reprender, para que la iglesia sea fiel y cumpla su propósito de acuerdo a las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, 1 Timoteo 4, 6, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, Tito capítulo 1 versículo 15. Hay peligro pues que el evangelista llega a querer cumplir la función del pastor o de los pastores y la congregación esté contenta con este arreglo y no se preocupa por escoger ancianos, porque dicen, el hermano es el que predica, el hermano es el predicador de planta, el hermano es el predicador encargado de la obra, el hermano es el predicador sostenido. Bueno, la Biblia no habla de esa manera. El hecho de que hayan hermanos que prediquen en una congregación y que sean sostenidos, no pueden ejercer la función de ancianos o pastores, porque estarían cumpliendo la misma función que tanto critican de los sectarios y de las denominaciones. El predicador es predicador y los ancianos de la iglesia son otra cosa diferente. Que esto quede muy claro. ¿Y esto es por qué? Porque las iglesias llegan a un estado donde se conforman con incluso al predicador muchas veces llegar y llamarlo, es que el hermano pastor, no, el predicador no es un pastor. Quiero recalcar mucho esto. Y si usted, hermano, se deja llamar, si usted es predicador o evangelista o maestro, y usted se deja llamar por los hermanos pastor, está cometiendo una gran equivocación. Y está llevando a la iglesia, donde usted predica, a un grave error. Ni usted es el pastor, ni su esposo es la pastora. O porque usted sea el predicador sostenido, la mujer suya se convierte en la predicadora. Obviamente que no. Entonces hay que ser consecuentes cuando hablamos de esto. Porque el recibir un salario de la iglesia, y a veces la gente cree que porque la persona recibe un salario de la iglesia, está obligado a llevar incluso el trabajo personal. No, este es un trabajo de todos los hermanos. Y el predicador puede dedicar tiempo completo a la obra, pero el evangelista fiel sabe su lugar y su obra. Reconoce la gran necesidad de tener ancianos o pastores
en una congregación. El entender bien que hay que entender bien que por capacitado que sea, él no puede hacer la obra de ancianos. Y esto debe quedar muy claro. El predicador es un predicador y no es un pastor, ni cumple la función de los ancianos de la iglesia. Así tenga mucho conocimiento, así sea un hermano muy experimentado, pero si no hay pastores o ancianos en la congregación, la iglesia es una iglesia deficiente. Ni tampoco, porque si es una persona que conoce bien de la palabra de Dios, él no va a querer ser predicador y ser llamado pastor. Porque si conoce la palabra, él se va a dar cuenta que es un grave error. Más bien, hará todo lo posible por promover el desarrollo de hermanos fieles para que lo más pronto posible hayan ancianos en cada congregación. Para desarrollar este liderazgo bíblico, es necesario que la iglesia sea verdaderamente fiel. Todos los miembros bien convertidos y espirituales deben haber enseñado clara y fuertemente sobre la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en lugar de buscar primeramente los negocios o el empleo, o los deportes, actividades escolares, viajes o vacaciones. El pastor o los pastores deben tener claro que la primera necesidad es buscar primeramente el reino de Dios. Debe haber enseñanza constante contra prácticas mundanas como el fumar, la bebida social o la moderación, la ropa decorosa, las diversiones mundanas. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Santiago capítulo 4 versículo 4. Por falta de tal enseñanza y la aceptación de este tipo de enseñanzas, o sea, a veces la iglesia comete muchos errores porque los predicadores quieren solamente predicar de la paz, del amor de Dios, pero no quieren predicar sobre el error y la necesidad de corregir las falsas enseñanzas. La iglesia si la iglesia no hace una práctica constante de enseñar conforme a la palabra de Dios, no es una iglesia que sigue siendo débil y a veces con actitudes carnales. En algunos casos la iglesia no quiere escoger a ciertos hermanos para ser ancianos por causa de sus actitudes juveniles, que no les permiten sostener buenas relaciones con los demás. Eso refleja falta de crecimiento en la congregación. Una iglesia sin ancianos es una iglesia deficiente, anémica, débil, y si no tiene crecimiento y madurez para escoger ancianos, tampoco tiene crecimiento y madurez para escoger ancianos. Si no tiene la madurez para escoger ancianos, tampoco tiene el crecimiento y la madurez para cumplir con sus deberes de edificación. La edificación y la evangelización, tanto local como en campos ajenos. Y tampoco la iglesia entonces tiene la función o tiene la capacidad para la benevolencia, que es el ministerio a los pobres de entre los santos en otros lugares, como Romanos capítulo 15 versículo 26 nos lo enseña. Otro obstáculo grande es la división. Divisiones como las de Corinto, en 1 Corintios capítulo 1, son el fruto de actitudes impropias hacia predicadores. 1 Corintios capítulo 1 versículo 12, o por imponer opiniones y preferencias y prejuicios que ciertos miembros sobre la congregación. La división es causada por la falta de dirección sabia. 1 Corintios capítulo 6 versículo 5, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. Pero otra clase de división que no es carnal, sino el resultado de miembros que quieren establecer congregaciones en sus propios barrios o sectores. Esto suena bien en cuanto a extender la obra, pero deja más débil a la iglesia original.
con menos esperanza de escoger ancianos. En realidad, la práctica de establecer congregaciones pequeñas en todo sector de la ciudad es básicamente por conveniencia de los miembros, porque hay hermanos que no quieren caminar, o hay hermanos que no quieren agarrar un bus para ir a congregarse. Entonces se reúnen 3 o 4 y dicen: aquí vamos a establecer una pequeña congregación, y así no tenemos que ir hasta cierto lugar a desplazarnos, a caminar 10, 15 kilómetros en bus. Entonces deciden 4 o 5 hermanos hacer una congregación pequeña. Eso hace que una congregación, que la congregación original donde están, sea una congregación la cual va a ser más difícil poder nombrar estos ancianos. Otro obstáculo es que muchos hermanos aparentemente están contentos con la reunión o con la famosa junta de varones. Si no hay ancianos, desde luego es necesario mantener el buen orden en la congregación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Hay arreglos que hacer. Es necesario administrar los fondos de la iglesia, ocuparse y despedir predicadores, etc. Las mujeres deben estar en sujeción. 1 Timoteo 2:12. Por eso, la inferencia necesaria es que los varones deben ocupar el lugar de liderazgo y tomar las decisiones por la iglesia. Pero hay mucho peligro aquí. Pregunto, ojo a esto. Si no hay ancianos, el predicador y los demás varones llenan el espacio y hacen el papel de ancianos. Si esto es así, preguntamos si ellos llenan los requisitos nombrados para tal liderazgo. Otra pregunta: ¿o no es tan importante que lo hagan? ¿Qué si son ancianos? Deben llenar los requisitos, pero si sustituyen a los ancianos y hacen el papel de los ancianos, ¿está bien si no los llenan? ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando los varones se juntan para tomar las decisiones, se junten los varones espirituales, los que más se entregan a la obra, los que más trabajan por la obra. Y estos hermanos deben también llevar y cumplir requisitos. ¿Por qué? Porque no es que cualquier hermano puede estar en la junta cuando los hermanos se juntan para tomar las decisiones de la iglesia. Esto es un poco complicado, y es muy necesario que tomemos siempre en cuenta la necesidad de sujetarnos a lo que dice la Biblia. ¿Qué clase de razonamiento enrollado es este? En que para los ancianos hay que exigirles los requisitos, pero cuando cuando los hermanos se juntan para tomar decisiones, no hay que tomar tanto en cuenta estos requisitos. No, es una gran equivocación este razonamiento. Algo pasa cuando una congregación prefiere los caminos de los hombres y rechaza los caminos de Dios. Pero nadie es calificado, podría decir otra persona. Aquí está el tope. Aquí está el barrancón insuperable. Pregunto, ¿por qué no era así en Antioquía, Iconio y en Listra? Eran iglesias nuevas. De ninguna manera habían existido por 20 o 40 años, sino apenas de 2 o 3 años, cuando mucho. Fue posible para ellos tal vez porque no vieron los requisitos como razones para descalificar a todos los varones. Otro obstáculo grande son los requisitos domésticos, convertidos por muchos hermanos en reglas humanas. Continuaremos siempre estudiando sobre este tema, que es un tema trascendental en las iglesias del Señor. Pido sus oraciones y que Dios nos ayude para que podamos siempre meditar sobre su hermosa palabra.